Y lo dicho, con el anuncio presidencial se entiende que este viernes se acabará la incertidumbre respecto del contenido del proyecto de reforma impositiva sobre las herencias, aunque la publicación del presidente Correa en redes sociales hace suponer que habrá cambios o por lo menos precisiones respecto de su anuncio original en el enlace ciudadano del pasado sábado. Recogemos más reacciones al respecto en nuestra siguiente entrevista. Ramiro Aguilar, penalista, asambleísta nacional independiente, integrante de la Comisión Legislativa de Régimen Económico. Doctor, bienvenido, qué gusto. Muchas gracias. ¿Por qué es tan polémico este tema? Porque se ha hablado antes de ahora. Es decir, yo personalmente no tengo el proyecto, no ingresa a la Asamblea Nacional todavía y no obstante... Solamente sabe lo que se ha escuchado, lo que sale en la prensa, lo que comentan analistas. Exactamente, exactamente. Entonces, yo creo que en este tema... Me parece a mí que los parlamentarios, al menos nosotros, debimos esperar a tener el proyecto, leerlo, ver las precisiones, las tablas, los porcentajes y poder opinar. Porque lo contrario sí es levantar demasiado polvo, especular mucho. Como ha ocurrido en estos días. Como ha ocurrido en estos días. Pero, a ver... más allá de que no conocemos el proyecto, al menos sí se ha anticipado parte del mismo, lo hizo el presidente de la República en el enlace ciudadano pasado, en donde explicaba esta tabla que regiría. Y la polémica también se ha centrado por la disminución de la base imponible asambleísta respecto de lo que rige actualmente. A ver, pero expliquemos un poco en qué consiste este impuesto. Primero, es un error afirmar que es un impuesto a la herencia, ¿sí? Es un impuesto a la renta que le produce al heredero la herencia. El heredero bien podría decir, señor, yo no acepto la herencia, es una figura que establece el derecho, que es el repudio de la herencia. Por ejemplo, la herencia puede tener más pasivos que activos. Entonces no se le puede al heredero obligar a asumir una herencia que tenga más pasivos que activos. O sea, puede darse el caso que la persona que le otorga implícitamente la herencia a un heredero está llena de deudas y tiene una serie de pasivos y cosas así. Correcto. Porque y el heredero puede rechazar asumir esa. Se llama repudiar técnicamente. ¿Y esa figura se ha aplicado aquí? Muchas veces. Repudia la herencia y queda la herencia yacente, dice la ley. Se conoce como herencia yacente aquella que queda, es la masa de bienes que queda sin que haya un heredero que haya aceptado la herencia. La herencia yacente es, si es que no hay herederos, y no hay quien acepte, que se lleve el Estado. Siempre se ha llevado el Estado. El Estado se lleva los activos y los pasivos se quedan ahí. O los acreedores intervienen, actúan sobre los pasivos hasta donde les alcance. ¿Me explico? Es decir, no es que tampoco el deudor queda burlado. Si los pasivos se usan para cubrir los pasivos hasta donde alcance. Pero aquí, ¿qué pasa? Supongamos que los activos sean mayores. Si los activos son mayores, hoy, en este momento, sin que haya proyecto de ley, se paga el heredero cuando recibe la herencia y tiene un porcentaje mínimo, paga un impuesto porque ha habido una renta, un incremento de su patrimonio como consecuencia de que hay una serie de bienes hereditarios que se incorporan a su patrimonio. Entonces no es impuesto a la herencia, es impuesto a la renta que produce la herencia. El proyecto, de lo que se ha escuchado hasta ahora, lo que hace es bajar, como usted bien dice, la base imponible. Es decir, si yo soy heredero y recibo más de $35,000, comienzo a pagar un porcentaje, hay que ver el porcentaje en qué nivel queda, como impuesto. Hablemos figurativamente, puedo pagar $200, $300. Entonces lo que ha dicho el presidente es, si es que alguien hereda sobre los $800,000 o los $900,000, se le incrementará el porcentaje. ¿De acuerdo? Ahora, aquí lo que hay que averiguar y lo que hay que analizar son varias cosas. Primero, ¿por qué el SRI llegó a esos porcentajes? Finalmente los porcentajes son cálculos matemáticos. ¿Por qué llegó a ese porcentaje? ¿Qué lo justifica? ¿Qué lo justifica? Correcto. Segundo, ¿a quién quiere gravar? El problema del impuesto a la renta de la herencia, Fabricio y Belkis, es que se evade mucho. ¿Por qué se evade mucho? Porque las personas que heredaban esperaban 6 años para no pagarlo y en 6 años la ley dice que caduca el derecho del Estado a cobrarte el impuesto. ¿Y pueden esos 6 años no pagar? ¿No hay alguna herramienta que el SRI aplique para obligar a pagar? No porque ha pasado hasta ahora, no porque tú tendrías que inventariar los bienes del muerto. Por eso me contaba a mí una exfuncionaria del SRI, me decía, en nuestra época nosotros andábamos viendo los obituarios en los periódicos y cada vez que veíamos un obituario de alguien que se entendía en un pueblo determinado que podía tener dinero, le mandábamos una cartita y le decíamos, señor, recuerde que usted tiene que pagar el impuesto a la herencia. Pero
primero tenías que hacer el inventario de los bienes. Y no te olvides que buena parte de ese inventario, o no se olviden que buena parte de ese inventario son bienes muebles e inmuebles. Entonces, el SRI finalmente, ¿qué es lo que puede cobrar? Puede cobrar un porcentaje sobre los inmuebles, porque hay una transferencia de dominio, sobre los bienes muebles que estén registrados, un vehículo, por ejemplo, acciones. Pero si hay joyas, si hay dinero en efectivo en la casa, es imposible. O sea, sencillamente tú cambias de muro el cuadro del muro de tu casa al muro de la casa del heredero. Entonces, en este porcentaje de evasión alto que hay del impuesto a la herencia por la caducidad de 6 años, el SRI ha recaudado, según cifras que he escuchado, no le he oído personalmente. 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. En el ejercicio fiscal anterior. No son nada. Que es una minucia frente al monto del presupuesto general del Estado. No es nada. A ver, sus 26 mil millones de dólares, eso no es nada para fines recaudatorios. Entonces, mi reflexión al respecto es, a ver, ¿qué quiere hacer el Estado? ¿Por qué el Estado quiere incrementar la base imponible cuando su problema no es del porcentaje? Me explico de otra manera. Usted puede subirle al 100%, pero si el problema es que no tiene mecanismos de recaudación, aún en ese 100% puede haber un procedimiento de evasión. ¿Ya? Entonces, hay que detectar el problema. Si el problema es de evasión, aumente los controles, modifique los procedimientos de cobro. Sin necesidad de alterar la tabla. Correcto, porque usted lo que quiere es que la mayor cantidad de ecuatorianos que están en condiciones de contribuir, contribuyan. Pero es que se dice que se quiere afectar, en este caso, a las clases más pudientes, que efectivamente ellos paguen estos impuestos, impuesto. Sí, pero ese es el cuento de María la del Barrio, pues. O sea, ese es un cuento de telenovela. O sea, hay que sacarle el aire al tipo que llega bien vestido ahí, pintón. No es así. A ver, las fortunas más grandes que hay, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo, están distribuidas a través de paquetes de acciones y participaciones que están dispersos en el mundo. Porque yo, como heredero, no heredo, es que hay que ser bien rústico para pensarlo así, no es que heredo el edificio de la corporación. El edificio de la corporación es propiedad de una corporación superior y además esa corporación que está fuera del país es a su vez dueña de una serie de corporaciones. Y están seguramente apoyados. Exacto. O seguramente están dentro de un fideicomiso, por ejemplo. Y aún el fideicomiso tributa por sí mismo. No hay que olvidar que acabamos de pasar la ley de incentivos tributarios y ahí ya discutimos el tema del destinatario final del impuesto, recordarán ustedes. Entonces, quererle vender al país la idea de que esto va a ser para los más pudientes y que son 15, les escuchaba a ustedes justo antes de empezar el noticiero, es un argumento bien triste. Porque esos 15 no van a pagar el impuesto nunca, porque ellos no son dueños. Porque esos bienes no están a nombre de ellos. No están a nombre de ellos, exactamente. Son bienes corporativos y las corporaciones a su vez son dueñas de corporaciones y de corporaciones. Les pongo un ejemplo clarito, me van a entender rapidito. La Microsoft. Nadie hereda la Microsoft. Correcto, nadie hereda la Microsoft. ¿Usted cree que si Bill Gates llega a morir en algún momento, sus herederos no es que van a aparecer a nombre de Bill Gates eso? Claro. Okay. Pero Bill Gates no es, él debe tener una serie de corporaciones y a su vez de corporaciones y de corporaciones. Me explico, el mundo es como una red de araña. Entonces, no es que el hijo de Bill Gates hereda la Microsoft, porque además muchas de estas empresas, las grandes, las importantes, se cotizan en bolsa. Claro, y tienen N cantidad de accionistas. Lo mismo pasó con Facebook, que hace pocos años salió al mercado, pues salió la bolsa en Nueva York. Entonces, es facilito venderle a la gente la idea de que aquí vamos a acabar con 15 fortunas. Ese es el argumento de María la del Barrio. Asambleísta, entonces, a su juicio, ¿cómo lograr esta efectiva redistribución de la riqueza, como se dice que se pretende con este proyecto de ley que sería remitido? Pero a ver, ¿cómo se redistribuye la riqueza en un país normal? A través del impuesto a la renta. No hay que esperar a que se muera el cristiano para ir a recoger sus impuestos. La riqueza se redistribuye a través del impuesto a la renta. Es la única forma, que es el impuesto más justo. Si usted gana más, tributa más. Si usted gana menos, tributa menos. Porque hay otra serie de impuestos indirectos que todavía son los más fuertes en el presupuesto general del Estado, como el IVA, por ejemplo, que es totalmente injusto. Es decir, el IVA pagamos el 12% todos, independientemente de cuánto ganemos. Entonces, la redistribución de la riqueza en un país cualquiera se lo hace a través del impuesto a la renta. No a través del impuesto a la renta de la herencia. Ese es un argumento, yo creo que ya estamos perdiendo hasta el sentido común en los argumentos que estamos usando. Doctor, gracias por su tiempo, su gentileza. Asambleísta Aguilar, siempre un gusto compartir con usted este espacio. Para mí también, muchas gracias.
El asambleísta Ramiro Aguilar, integrante de la Comisión Legislativa de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, con su visión en torno a esta propuesta gubernamental de este proyecto de ley que sería remitido a la Asamblea Nacional sobre el impuesto a la renta, como lo ha mencionado, sobre las herencias, legados y donaciones, que, como se ha anticipado ya en las notas precedentes, sería enviado a la Asamblea Nacional este viernes, según ha informado el presidente de la República a través de la red social Twitter.